Nos mira desde las profundidades del siglo XX, como un espectro detenido en una máquina del tiempo, congelado en una eternidad granulada y monocroma. Es la imagen de una cabeza y un cuello que emergen con una gracia prehistórica de las oscuras aguas de un loch escocés. Se trata de una fotografía tomada por un cirujano en el año 1934. Esa icónica imagen ha sido durante mucho tiempo la piedra angular de uno de los mayores enigmas de nuestra época. Durante décadas funcionó como prueba irrebatible para creyentes y como aguijón para los escépticos. Y sin embargo es un fraude absoluto, 100% falso, un montaje hecho con un submarino de juguete, madera y masilla. Pero aquel fin no fue el final. Por el contrario, constituyó el verdadero punto de partida. Porque cuando la prueba más famosa resulta ser mentira, surge una pregunta mayor y más inquietante. ¿Por qué la leyenda no murió con ella? ¿Por qué la historia del monstruo del Loch Ness, despejada de sus falsedades, se vuelve solo más extraña, más enmarañada y más sugestiva? Esta investigación no pretende dictar en qué queremos creer, pretende indagar en algo que aún no hallamos manera de explicar. Mucho antes de las cámaras, los periódicos y las carreteras asfaltadas, en los valles brumosos del norte de Escocia, vivió un pueblo misterioso al que las legiones romanas llamaron Caledonia y que nunca sometieron. Los pictos. Los romanos los apodaron los hombres pintados, quizás por sus tatuajes. No dejaron crónicas ni leyes escritas, pero sí legaron piedras, cientos de losas monumentales repartidas por Escocia, inscritas con símbolos estilizados y complejos cuyo significado se ha perdido para siempre. Entre espirales, peines, espejos y lunas aparece una figura de una pureza inquietante e inexplicable. Es un ser extraño, con cabeza alargada, aletas en lugar de patas y a veces un cuello serpenteante. Los arqueólogos lo llaman la bestia picta. Aún hoy nadie sabe con certeza qué representaba. Para algunos es el caballo de agua mítico, el kelpie, demonio de ríos y lagos. Para otros una versión estilizada de un delfín o incluso de una morsa. Pero hay quienes ven algo más, la imagen más antigua, primer vestigio de aquello que mora en las oscuras profundidades de la Gran Falla, la grieta geológica que divide Escocia y cuyo corazón es el Loch Ness. Esas piedras, fechadas en torno al año 800, no son simples dibujos, son un testimonio pétreo y silencioso de que, para los habitantes de aquellas orillas hace aproximadamente 15 siglos, existía un ser acuático singular y lo bastante significativo como para formar parte de su sistema simbólico. La primera mención escrita aparece al cabo de un siglo en un texto que uno menos espera en un estudio de criptozoología, la vida de San Columba, redactada a finales del siglo VI por el abad irlandés Adamnan de la isla de Iona, narra las labores misioneras y los milagros del santo entre los pictos. En uno de los capítulos, Adamnan cuenta con minuciosa precisión cómo Columba, en la ribera del río Ness, que desemboca en el famoso lago, fue testigo de una desgracia. Un lugareño que cruzaba nadando fue atacado por la Aquatilis bestia, la bestia acuática, que se lanzó sobre él con un gran bramido y la boca abierta. Mientras los compañeros del santo quedaban paralizados por el horror, Columba, sin titubear, trazó la señal de la cruz y ordenó a la criatura: «No sigas adelante, no toques a este hombre, lárgate ahora mismo». Y según el texto, la bestia, al oír la voz del santo, retrocedió con más rapidez de la que hubiera tenido arrastrada con cuerdas y desapareció en las profundidades. Para los escépticos, este pasaje no pasa de ser una parábola hagiográfica, un motivo habitual del género que muestra el poder de la fe cristiana sobre monstruos paganos y fuerzas naturales. Pero aún admitiendo esa lectura, queda un hecho. Ya en el siglo VI existía en la región una leyenda consolidada sobre una criatura feroz y peligrosa que habitaba esas aguas. La leyenda era lo bastante potente como para convertirse en telón de fondo de las acciones de uno de los santos más venerados de Bretaña. Durante siglos la historia no fue sino folclore local, susurros en las tabernas y relatos para asustar a los niños. El Loch Ness era un lugar salvaje, remoto y de difícil acceso. Todo cambió a comienzos del siglo XX.
La civilización, en forma de asfalto y motores de combustión interna, abrió el acceso directo al supuesto refugio de la bestia en el año 1933. Las orillas del Loch Ness eran entonces un remanso tranquilo, conocido solo por los lugareños y algún pescador ocasional. Las antiguas vías militares construidas en el siglo XV por el general Wade para reprimir levantamientos jacobitas eran estrechas, sinuosas y estaban bastante retiradas del agua, ocultas tras bosques. Pero la era industrial exigía rapidez y comunicación directa. Se construyó la carretera A82, una vía ancha y moderna que discurre pegada a la orilla occidental del lago, arrasando bosques, volando peñascos y abriendo vistas panorámicas e ininterrumpidas sobre 36 kilómetros de agua oscura y parda. Por primera vez en la historia, cientos y luego miles de automóviles obtuvieron acceso sin trabas al Loch Ness. Aquel flujo no trajo solo turismo, trajo testigos. El 22 de julio de 1933, la nueva carretera fue el escenario de un suceso que catapultó la leyenda a dimensión global. George Spicer, un hombre de negocios londinense, circulaba por esa vía acompañado de su esposa. El día era claro y la visibilidad perfecta. A unos 200 metros por delante algo emergió de entre los helechos y se lanzó a cruzar la calzada. Spicer, hombre práctico y de su época, describió después la visión con una desesperada búsqueda de palabras. Lo más cercano a un animal prehistórico que había visto. Una mezcla entre un perezoso y un plesiosauro. Dijo que tenía un cuerpo enorme y pesado sin patas aparentes, de color gris oscuro, casi negro, y un cuello largo y grueso que se retorcía como una trompa de elefante. Cruzó la carretera con una marcha torpe y ondulante. Según contaron, llevaba en la boca algún tipo de animal, quizás un cordero. Antes de que pudieran asimilar lo visto, la criatura se internó en la maleza de la otra orilla y desapareció, dejando tras de sí ramas rotas y dos testigos atónitos y profundamente conmocionados. La historia de los Spicer apareció en el Inverness Courier y se convirtió en la piedra que desató la avalancha. El editor del periódico, Evan Barron, utilizó proféticamente la palabra monstruo. El mundo se volvió loco. Periodistas de todas partes acudieron a Escocia. Por primera vez la expresión monstruo del Loch Ness se instaló en la prensa. El lago quedó sitiado y las evidencias comenzaron a llegar en cadena. Pescadores hablaron de olas que rompían en contra del viento. Lugareños informaron sombras gigantes bajo el agua. 6 meses después, el 5 de enero de 1934, tuvo lugar la observación que fijó para siempre la apariencia del monstruo. Arthur Grant, un joven estudiante de veterinaria, circulaba de noche en su motocicleta por la misma carretera A82. A la luz de sus faros, una figura oscura cruzó la vía frente a él. Grant, poseedor de conocimientos anatómicos profesionales, clavó los frenos y durante unos segundos vio el animal con claridad. Una cabeza pequeña sobre un cuello largo y elegante, un cuerpo masivo y 2 aletas frontales. Luego el ser descendió por la ladera y se internó en el lago con un chapoteo. Grant hizo un boceto de lo observado. Ese dibujo, con un asombroso parecido al plesiosaurio extinguido, se convirtió en la imagen icónica de Nessie. Fue entonces cuando nació la teoría más popular y duradera. En las profundidades de un lago glaciar, de algún modo aislado del mundo exterior, habría sobrevivido una población relicta de reptiles prehistóricos. Desde ese momento, el monstruo del Loch Ness dejó de ser un mero ser acuático anónimo y adquirió forma, nombre y una hipótesis con apariencia científica. Comenzó la caza. Los años 60, la era de la exploración espacial y la fe ilimitada en el poder de la ciencia, elevaron el entusiasmo por Loch Ness a tal punto que los aficionados con binoculares dieron paso a expediciones organizadas y bien financiadas. En 1962 se creó el Loch Ness Investigation Board, integrado por científicos, ingenieros, naturalistas e incluso un miembro del Parlamento. Su objetivo era convertir relatos anecdóticos en datos instrumentales y objetivos. La principal arma en esta nueva guerra fue un invento de la Segunda Guerra Mundial, el sonar. Su principio es sencillo: emite un pulso sonoro en el agua y mide el tiempo que tarda el eco en volver tras chocar con el fondo o con un objeto.
lo que permite confeccionar un mapa acústico del mundo subacuático. Los primeros ensayos resultaron decepcionantes. El lago demostró ser un entorno acústicamente complejo. Su fondo en forma de U, cubierto de escombros rocosos, las capas de agua a distintas temperaturas y termoclina que reflejan el sonido, y la enorme cantidad de material flotante, generaron multitud de señales falsas. Pero los investigadores persistieron. Instalaron estaciones de sonar en la orilla y patrullaron el lago en embarcaciones provistas de ecosondas. Entre tanto caos de interferencias, de vez en cuando emergía algo inexplicable. En 1968, un equipo de la Universidad de Birmingham dirigido por el profesor Gordon Tucker emprendió una de las operaciones más ambiciosas. Colocaron un sonar digital experimental en el lecho del lago, en la bahía de Urquhart, un lugar de observaciones frecuentes. Tras varias semanas de silencio, una noche registró un objeto de aproximadamente 6 metros de largo que se elevó desde el fondo, cruzó el haz sonoro a una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora y volvió a hundirse. No era un banco de peces. En sonar, el salmón muestra una firma completamente distinta. No era un submarino. No había ninguno en el lago. El objeto era grande, sólido y se movía con propósito. Los resultados más dramáticos llegaron en la década de 1970 con el equipo del Dr. Robert Rines de la American Academy of Applied Sciences. Rines, abogado, inventor y músico, reclutó a Harold "Doc" Edgerton, pionero en fotografía de alta velocidad del EMIT, y sincronizaron el sonar con una cámara submarina automática equipada con un potente estroboscopio. La idea fue sencilla y brillante. Cuando el sonar detectara un objeto grande en movimiento, la cámara dispararía una fotografía. En 1972 el sistema funcionó. El sonar detectó varios objetos y la cámara tomó una serie de imágenes en las turbias aguas Parda. Tras un realce por ordenador en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en uno de los fotogramas apareció un objeto en forma de rombo semejante a una enorme aleta. En otros se insinuaban contornos de cuerpo y cuello. Pero la bomba mediática estalló en 1975, cuando las fotografías fueron mucho más nítidas. Una de ellas, conocida como la fotografía de la cabeza gárgola, mostraba un objeto que recordaba a una cabeza con la boca abierta y dos excrescencias parecidas a cuernos. En otra aparecía un cuello largo y delgado y un cuerpo macizo con dos aletas. Esas imágenes causaron sensación y llegaron a publicarse en algunas revistas científicas de prestigio, incluida Nature. El naturalista y fundador del World Wildlife Fund, Sir Peter Scott, quedó tan impresionado que propuso conferirle al animal un nombre científico que, según él, significaba monstruo de aleta romboide, con la intención de dotarlo de protección legal. La euforia, sin embargo, duró poco. Escépticos y especialistas en gráficos por ordenador afirmaron que la llamada cabeza gárgola no era otra cosa que un tronco en descomposición en el fondo del lago. Las demás imágenes habrían resultado de distorsiones ópticas, defectos de película y del deseo excesivo de ver lo que no existía. La batalla por Loch Ness volvió a trasladarse del terreno de la ciencia al de la interpretación, y fue en ese instante, cuando parecía que la tecnología daría por fin la respuesta, que resurgió una narración del pasado, sencilla y terrorífica en su exactitud, que llevó a muchos a cuestionar si sonares y cámaras estaban buscando en el lugar correcto. El 20 de agosto de 1952 fue un día caliente y sin viento. En la orilla oriental del Loch Ness, junto a la pequeña embarcación privada de Al-Durí, se encontraba la caravana de la familia Finlay. El agua del lago yacía lisa como un espejo negro. Greta Finlay salió de la caravana y su hijo Harry, de 13 años, estaba sentado cerca con una caña de pescar, mirando las aguas quietas. Reinaba ese silencio somnoliento que únicamente se siente al mediodía en las Highlands escocesas. De pronto el silencio se rompió con un ruido extraño, no un chapoteo de pez ni el rugido de un motor, sino un golpe seco contra el agua, repetido. Greta alzó la vista. A unos 20 metros del muelle, el agua comenzó a moverse. Sin salpicaduras, como si emergiera lentamente, apareció algo que quedaría impreso en su memoria para siempre. Desde esa distancia no cabía la duda.
un cuello largo, perfectamente recto, rematado por una cabeza pequeña y nítida. La piel era oscura, lisa y brillante, semejante a la de una babosa mojada, así lo comparó Greta. El detalle más extraño eran dos apéndices cortos, en forma de cuernos sobre la cabeza, cada uno con un engrosamiento esférico en el extremo. La criatura no nadó, se mantuvo suspendida en el agua balanceándose apenas. La parte visible, la cabeza y el cuello, medía, según Greta, alrededor de 1,5 metros de longitud. El cuerpo permanecía sumergido, pero la luz del sol insinuaba su gran masa. Madre e hijo se quedaron paralizados por una mezcla de terror y asombro. La cámara estaba a pocos pasos dentro de la caravana, pero a nadie se le ocurrió tomarla. El tiempo pareció detenerse. Tras varios minutos, la criatura descendió lentamente hasta hundirse verticalmente, no se lanzó nadando y solo dejó ondas en el agua. El silencio regresó, pero la vida de la familia Finlay cambió para siempre. Greta describió después un miedo paralizante. Harry, un niño ávido pescador, jamás volvió a lanzar una línea al Loch Ness desde entonces y tardó décadas en hablar del suceso. El relato pudo haberse quedado como una simple nota en los archivos de los investigadores si no fuera por su persistencia. En 1957, la investigadora Constance White entrevistó a Greta en detalle. Casi una década más tarde, en los años 60, el célebre cazador de Nessie Tim Dinsdale localizó por separado a Greta y a Harry y los entrevistó. Sus testimonios coincidían hasta en los menores detalles. Y finalmente, en el año 2020, casi 70 años después del hecho, un envejecido Harry Finlay, residente en Perth, accedió a su primera y única entrevista en vídeo. Con voz temblorosa contó la misma historia de siempre: el chapoteo, la piel oscura y brillante, las extrañas protuberancias en la cabeza y la inmersión vertical. 7 décadas no borraron ni un rasgo de su memoria. Para el escepticismo científico, no existe cosa más peligrosa que un testigo convincente y consistente. El caso de los Finlay se convirtió en un quebradero de cabeza para quienes buscan desmentir el mito de Nessie. La respuesta de algunos escépticos fue elegante, sencilla y, a primera vista, capaz de explicar todo. Lo que Greta y Harry vieron en 1952 fue un ciervo. Esta hipótesis la defendieron con fuerza investigadores como Ronald Binns y Morris Burton. Su razonamiento fue el siguiente: los ciervos son nadadores excelentes y a menudo se les observa cruzando los lochs escoceses. Cuando un ciervo nada, solo sobresalen su cabeza y su cuello. Los brotes de astas de un macho joven, aún sin ramificar, podrían aparecer desde cierta distancia como dos protuberancias esféricas. La piel oscura y brillante sería simplemente pelaje remojado que reluce al sol. Burton incluso elaboró una serie de dibujos que mostraban cómo se vería un ciervo nadando desde el muelle de Aldurie. Además, apelaron a la psicología de la percepción. La imagen del plesiosaurio ya estaba firmemente arraigada en la conciencia pública. Ante un chapoteo extraño y una forma ambigua en el agua, el cerebro, en estado de alarma, tendería a completar la figura hacia un patrón familiar, fenómeno conocido como pareidolia. El efecto de la adrenalina hace la memoria vívida, pero no necesariamente exacta. Los cambios bruscos de profundidad, el agua rica en turba que deja pasar poca luz y los troncos flotantes o bandadas de aves pueden formar momentáneamente formas extrañas. En ese contexto, cualquier anomalía podría transformarse en un monstruo. La teoría del ciervo parecía perfecta y cerraba uno de los casos más incómodos para el escepticismo. No obstante, cuando otros investigadores abordaron el asunto con mapas precisos y datos empíricos, empezaron a surgir grietas en esa explicación tan ordenada. Roland Watson, explorador moderno del Loch Ness, examinó metódicamente el caso Finlay y la hipótesis del ciervo basándose en datos, no en suposiciones. El primer golpe contundente vino de las cartas batimétricas. Utilizando mapas hidrográficos originales del lago compilados en el año 1903 y datos modernos de ecosonda, Watson estableció un hecho incontestable. A 20 metros del muelle de Aldurie, donde los Finlay situaron su observación, la profundidad del lago es de aproximadamente 7 metros. Esto descarta rotundamente la posibilidad de que un ciervo estuviera apoyado en el fondo.
Si nadara, su postura sería distinta. Un ciervo nada con la cabeza estirada hacia adelante, no erguida verticalmente. Se verían las orejas y sus movimientos tenderían hacia la orilla, no permanecería inmóvil en un punto. El segundo argumento de Watson atañe al comportamiento. Ningún animal terrestre, ciervo ni otro, ante la presencia de peligro, se sumerge verticalmente y desaparece. Lo habitual es que salga nadando en dirección a tierra firme. El descenso vertical, sereno y controlado descrito por los Finlay es completamente incompatible con la conducta esperable de un ciervo. Finalmente, el aspecto psicológico. Greta y Harry eran lugareños que habían crecido en Escocia y conocían perfectamente cómo se ve un ciervo, incluso en el agua. La probabilidad de que dos personas confundieran simultáneamente un animal común con algo prehistórico resulta extraordinariamente baja. La consistencia y la persistencia de su testimonio durante 7 décadas tampoco encajan con la idea de una memoria deformada por el miedo. En tal caso, los recuerdos suelen desdibujarse o variar con el tiempo, pero en este episodio se mantuvieron monolíticos como una piedra. Watson no afirma que los Finlay vieron un plesiosaurio. Sostiene que vieron algo que no era un ciervo y que se resiste a cualquier explicación racional convincente. El misterio de Aldury sigue sin resolverse. En 2018, la ciencia emprendió un nuevo intento, de alto nivel tecnológico, para desentrañar el enigma del lago. Un equipo liderado por el profesor Neil Gemmell de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda realizó un amplio estudio de ADN ambiental en las aguas del Loch Ness. La idea es simple. Todo ser vivo que habita el agua deja rastros, partículas de piel, escamas, mucosidad, heces, que contienen ADN. Reuniendo cientos de muestras de agua en distintos puntos y profundidades del lago y analizando ese material, es posible confeccionar un catálogo de sus habitantes. Los resultados, publicados en el año 2019, fueron a la vez decepcionantes e intrigantes. No se hallaron rastros de ADN pertenecientes a un plesiosaurio ni a ningún otro gran reptil extinguido que a veces se ha sugerido como explicación de Nessie. La teoría del dinosaurio viviente recibió un golpe contundente, pero se encontró otra cosa, una cantidad enorme y anormal de ADN de anguila europea. Las anguilas viven en el Loch Ness, pero su material genético apareció en casi todas las muestras. A partir de ello, el profesor Gemmell formuló la hipótesis de que algunas observaciones de Nessie podrían derivarse de encuentros con anguilas gigantes o extraordinariamente grandes. Teóricamente, las anguilas pueden alcanzar tamaños considerables. Podrían unos pocos ejemplares mutantes haber crecido hasta varios metros de longitud y crear la ilusión de una criatura serpentina en la superficie. La teoría es elegante y coherente con los datos, pero no explica muchos rasgos clave de las observaciones clásicas. Los cuerpos masivos, los jorobados y los cuellos alzados por encima del agua. ¿Dónde nos deja todo esto hoy? La fotografía del cirujano es falsa. Las imágenes de Raines generan controversia. No se ha detectado ADN de plesiosaurio. ¿Significa ello que no existe nada en el lago? Tal vez. Quizá la historia del monstruo del Loch Ness sea una gran concatenación de coincidencias, ilusiones ópticas, errores perceptivos, troncos flotantes, anguilas enormes y la poderosa inclinación humana a creer en lo extraordinario. Pero, ¿cómo explicar entonces a la bestia picta tallada en piedra hace más de 1000 años? ¿Cómo entender el relato de San Columba expulsando a la criatura acuática? ¿Cómo dar cuenta finalmente de los dos atemorizados testigos en el muelle de Aldurí, cuyo testimonio permaneció inamovible durante 7 décadas? Tal vez formulamos la pregunta equivocada. Quizá no deberíamos preguntar tanto qué habita en el Loch Ness, sino por qué este cuerpo de agua en particular ha generado a lo largo de la historia humana relatos de encuentros con algo inexplicable. ¿Se trata de una cualidad del propio lago o de una propiedad de nuestra conciencia que, frente a un lugar oscuro, profundo y antiguo, tropieza con los límites de su comprensión? El misterio del Loch Ness no es únicamente la búsqueda de un monstruo, es una exploración del límite entre lo conocido y lo desconocido. Mientras ese borde exista, habrá personas que miren las aguas oscuras con la esperanza de ver algo que todavía no pueden nombrar.